¿Qué pasaría si te dijera que hubo un momento en la historia del cine donde lo espiritual tocó lo físico y dejó marcas reales? Mel Gibson lo sabía. Si decidía contar la historia más sagrada con fidelidad brutal, se levantarían fuerzas que pocos estarían preparados para enfrentar. Y aún así, lo hizo. Sin apoyo de estudios, sin respaldo de la industria, apostó todo por una convicción que nació en lo profundo de su alma. Pero lo que nadie esperaba es que al recrear la pasión de Cristo, algo sagrado comenzaría a manifestarse en el set. Apariciones, accidentes imposibles de explicar, conversiones inesperadas, y una atmósfera tan intensa que los propios actores confesaron haber sentido a Dios observándolos. Este no es solo un video sobre cine. Es una revelación sobre lo que sucede cuando alguien obedece al cielo, aunque el mundo entero lo rechace. Es una historia real sobre fe, poder de Dios, transformación espiritual, y sobre lo que aún hoy permanece sin respuesta. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final. Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu fe para siempre. Valentía y convicción de Mel Gibson. Hay decisiones que no nacen de la lógica, sino del fuego del alma. Mel Gibson, en uno de los actos más desafiantes de su carrera, eligió caminar por un sendero que muchos consideraron insensato: financiar con su propio dinero la producción de una película que nadie más quería hacer. $30 millones no fueron simplemente una inversión financiera, sino un acto de fe. Mientras los grandes estudios de Hollywood daban la espalda, temiendo la controversia y el contenido explícitamente cristiano, Gibson avanzó con la convicción de quien sabe que fue llamado para algo mayor. Esta no era solo una película, era un testimonio. Y cuando alguien es impulsado por una misión divina, ningún obstáculo lo detiene. Lo que pocos comprenden es que Gibson no solo fue valiente, fue obediente. En un mundo donde las luces brillantes muchas veces ciegan la verdad, él eligió caminar en la sombra de la cruz. Rechazó los caminos cómodos y las fórmulas de éxito mundano. Escogió representar la historia más sagrada de la humanidad con una fidelidad que desafiaba las normas del cine comercial. Usó el arameo, el latín y el hebreo, las lenguas originales de los evangelios, para darle voz a los personajes que cambiaron la historia. Fue una decisión arriesgada, pero profundamente significativa, porque, cuando se honra la raíz, el fruto tiene poder espiritual. Pero no fue solo el idioma, fue el compromiso con la verdad, con mostrar el dolor real, la sangre, el sufrimiento y el amor en su expresión más cruda. Mientras otros suavizaban la cruz para hacerla aceptable, él la mostró tal cual fue: brutal, violenta, pero redentora. La pasión de Cristo no es un cuento dulce, es la batalla del Cordero contra el pecado del mundo. Y Gibson lo sabía. Por eso, cada plano, cada escena, fue tratada como un... No se trataba de entretenimiento, sino de revelación. Muy pocos conocen esto, pero cada decisión artística fue guiada por una intención espiritual: despertar corazones dormidos. Enfrentó críticas despiadadas, cancelaciones, acusaciones, y aún así, no retrocedió. Fue rechazado por muchos, pero sostenido por algo más grande, una convicción que solo nace del espíritu. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo no entiende tu llamado? ¿Cuántas veces has tenido que seguir solo porque sabías que Dios te había mostrado algo que otros no podían ver? Mel Gibson no fue simplemente un director, fue un instrumento, y su valentía nos recuerda que el reino de Dios no avanza con la aprobación de los hombres, sino con la obediencia de los elegidos. Este primer paso de fe abrió las puertas para todo lo que vendría después, pero también despertó fuerzas invisibles que muchos no estaban preparados para enfrentar. Porque cuando se toca una historia sagrada con reverencia, algo se mueve en el mundo espiritual. Y lo que sucedió durante las grabaciones fue para muchos simplemente imposible de explicar. Fenómenos inexplicables y ambiente espiritual. Cuando se invoca el nombre de Jesucristo con autenticidad, el mundo espiritual responde. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el set de grabación de La Pasión de Cristo. Lo que debía ser una producción cinematográfica se convirtió en un escenario de manifestaciones inexplicables que desafiaban la lógica humana.
No eran simples coincidencias, ni accidentes comunes. Uno de los eventos más impactantes fue cuando, en pleno rodaje de la escena del Sermón del Monte, un rayo cayó directamente sobre el asistente de dirección, y días después, otro rayo impactó a Jim Caviezel. No había tormenta, no había razón meteorológica, pero había algo más, algo invisible, poderoso y presente. Las personas que estuvieron allí lo cuentan con una mezcla de asombro y reverencia. Sentían que algo los observaba. El clima cambiaba repentinamente sin explicación. Había escenas donde el ambiente se volvía denso, como si el aire se cargara de una electricidad espiritual difícil de describir. Técnicos, camarógrafos, maquilladores. Muchos de ellos confesaron haber tenido sueños intensos, visiones y hasta presencias que no podían ver, pero sí sentir. Y no eran visiones oscuras. Era como si el cielo entero estuviera presenciando aquella obra, como si los ángeles estuvieran rodeando el set, como si el Espíritu Santo estuviera respirando en cada escena. Algunos incluso dejaron sus antiguos estilos de vida después de vivir aquellas jornadas. Dicen que no se puede estar tan cerca del dolor de Cristo sin ser tocado por Él. ¿Alguna vez estuviste en un lugar donde sentiste que lo espiritual era más real que lo físico? Así era aquel rodaje. No importaba si eras creyente o no, algo te tocaba por dentro. Y eso es lo que pasa cuando se honra la historia más sagrada de la Biblia Sagrada con temor y temblor. El reino de Dios no es teoría, es presencia. Y cuando se manifiesta, transforma el entorno. Mel Gibson mismo llegó a decir que había momentos en que sentía una guerra invisible a su alrededor. Algunos días el equipo entero enfermaba sin motivo aparente. Otros días todo fluía con una paz sobrenatural. Era como si estuvieran caminando sobre una delgada línea entre el cielo y el infierno, rodando una película que, más que narrar, estaba profetizando, porque no se puede representar el sacrificio del Hijo de Dios sin que el mundo espiritual reaccione. La palabra de Dios no regresa vacía, y cada escena parecía liberar algo en el ambiente, como si se estuviera reescribiendo la historia desde una nueva perspectiva de fe. Este ambiente espiritual, poderoso e intenso, preparó el corazón de cada miembro del elenco para lo que vendría después, porque cuando uno es expuesto a lo sobrenatural, ya no puede vivir igual. El siguiente paso sería aún más fuerte. El cuerpo y el alma de los actores comenzarían a ser afectados de maneras inesperadas, porque no se puede representar el dolor de Cristo sin cargar parte de su cruz. Entrega física y espiritual del elenco. Hay papeles que no se interpretan, se encarnan, y eso fue exactamente lo que vivió Jim Caviezel al aceptar el desafío de representar a Jesucristo. Desde el inicio, sabía que no sería una actuación más. Sabía que su cuerpo y su alma serían puestos a prueba como nunca antes. Lo que no imaginaba era hasta qué punto estaría dispuesto a ir. Durante la filmación de la flagelación, recibió latigazos reales que le rompieron la piel. En la crucifixión, su hombro se dislocó y sufrió hipotermia bajo temperaturas extremas. ¿Quién haría algo así por una película? Solo alguien que entiende que hay historias que no se pueden contar sin dolor. Solo alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Pero Caviezel no fue el único. Todo el elenco y el equipo de producción experimentaron una transformación profunda. No era solo una filmación, era una experiencia espiritual. Algunos actores llegaban al set llorando, conmovidos por los textos bíblicos que habían leído esa mañana. Otros pedían oración antes de iniciar una escena. El ambiente no era de entretenimiento, era de reverencia. Cada palabra, cada mirada, cada lágrima, era un acto de entrega. Y eso se sentía, porque cuando alguien se dispone a representar al Salvador del mundo, algo se rompe por dentro, se deja de actuar, y se empieza a vivir el Evangelio. Uno de los casos más impactantes fue el de Luca. Lionello, el actor que interpretó a Judas, llegó al proyecto siendo ateo, no creía en Jesucristo, ni en la Biblia, ni en la salvación, pero algo ocurrió durante la filmación. Día tras día, escena tras escena, fue siendo confrontado por la verdad. Al terminar el rodaje, confesó su fe y se convirtió al cristianismo. ¿Qué tan fuerte debe ser la presencia de Dios para que alguien cambie de vida en medio de una película? Solo quien ha sentido el poder de Dios tocando su corazón puede entenderlo.
porque cuando Cristo es representado con verdad, Él se manifiesta. La entrega física fue solo una parte del sacrificio. El desgaste emocional fue inmenso. Muchos actores sufrieron depresión temporal, ataques de ansiedad, insomnio, pero también revelaciones, visiones, reconciliaciones familiares. Algunos contaron que después de grabar escenas específicas sintieron liberación espiritual. Otros dijeron que nunca más volvieron a ser los mismos. La Biblia Sagrada enseña que los que sufren con Cristo también serán glorificados con Él. Romanos 8:17. Y ese sufrimiento fue real, pero también fue redentor, porque cada herida vivida durante la filmación fue una semilla plantada en el espíritu de millones que verían la película después. Muy pocos conocen esto, pero durante las pausas entre escenas, había momentos de oración colectiva. Hombres rudos lloraban, mujeres se arrodillaban. Era como si el Espíritu de Dios tomara el control del set, y eso nos deja una enseñanza poderosa. Cuando nos disponemos con el corazón, Dios nos usa más allá de nuestro talento. Pero esto fue solo el principio, porque el verdadero impacto de la película no se vio en los cines, sino en los corazones de quienes la vivieron y la vieron. Impacto emocional y transformación personal. Hay películas que entretienen, otras que informan, pero la pasión de Cristo hizo algo mucho más raro e profundo. Confrontou almas. Desde as primeiras exibições, o impacto foi evidente. Pessoas saíam das salas de cinema em 1960, silêncio com os olhos cheios de lágrimas, como se tivessem sido expostas a algo maior do que podiam compreender. E era verdade, porque aquilo não era só cinema, era o Espírito Santo tocando corações. Muitos testemunharam que, ao verem o sangue de Cristo escorrendo, não conseguiam mais encarar seus próprios pecados da mesma forma. Não era culpa, era arrependimento. Era como se a palavra de Deus tivesse ganhado carne diante dos olhos. Para o elenco e a equipe técnica, a transformação foi ainda mais radical. Muitos relataram que, após a experiência no set, sentiram um chamado ao arrependimento e começaram uma nova caminhada de fé. Casamentos restaurados, vícios abandonados, relações familiares curadas. A película foi apenas o meio, mas o mover foi espiritual. Um operador de câmera que nunca havia entrado numa igreja contou que acordou em lágrimas no meio da noite depois de sonhar com a crucificação. Dias depois, entregou sua vida a Jesus Cristo. Isso não é comum. Isso é mover de Deus. E não foram apenas os bastidores. Milhares de espectadores ao redor do mundo viveram encontros com a palavra de Deus por meio dessa obra. Relatos de pessoas que caíram de joelhos durante a exibição. Pastores que voltaram ao primeiro amor. Ateus que decidiram orar pela primeira vez. Jovens que decidiram deixar vidas de pecado. Mães que voltaram a orar pelos filhos. Porque a película não mostrava apenas um homem crucificado. Ela revelava o preço da redenção. E quando alguém entende de verdade o que custou a nossa salvação, a vida não pode continuar igual. Mas Él fui herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Essa profecia bíblica deixou de ser apenas um versículo, se tornou carne diante dos olhos. A identificação emocional foi tão profunda que muitos disseram sentir como se estivessem lá, aos pés da cruz, como se pudessem ouvir o último suspiro de Cristo, ver o véu se rasgando, sentir a terra tremer. Esse tipo de conexão não é racional, é espiritual. É como se durante 2 horas, o espectador fosse transportado a Jerusalém e convidado a fazer parte da história. E essa experiência, tão pessoal e poderosa, abriu portas para uma geração inteira se reaproximar do reino de Deus. É por isso que, até hoje, quem assiste a essa obra dificilmente sai ileso, porque não é só sobre ver, é sobre ser tocado. Mas o mais surpreendente é que tudo isso aconteceu apesar da resistência, porque havia uma oposição invisível, uma batalha espiritual intensa. E mesmo assim, o filme foi lançado. Mesmo assim, vidas foram transformadas. E mesmo assim, a palavra de Deus foi proclamada aos 4 cantos da terra. Isso nos leva ao último ponto desta jornada, o legado que esse ato de fé deixou para o mundo e para a eternidade. Repercussão e legado cultural.
Cuando una obra nace del Espírito, su impacto no se mide em cifras, pero até mesmo os números de La Pasión de Cristo desafiam a lógica da indústria. Com mais de 600 milhões de dólares arrecadados mundialmente, a película dirigida por Mel Gibson se tornou a produção independente mais lucrativa da história. Mas o mais extraordinário não foi o sucesso financeiro, e sim a forma como essa obra ressoou além das telas. Em escolas, igrejas, universidades e lares, iniciou-se uma conversa global sobre fé, salvação e o poder redentor de Jesus Cristo. A cruz, por séculos escondida atrás de dogmas, agora estava no centro do debate, e ninguém podia ignorá-la. A crítica se dividiu, como sempre acontece quando a verdade vem à tona. Muitos acusaram a obra de ser excessivamente violenta, outros, de ser um ato de pregação disfarçado de arte. Mas os que têm olhos espirituais entenderam. O que doía não era a violência, era a verdade. Pela primeira vez, uma superprodução se atreveu a mostrar o preço real da vida eterna, e isso incomodou, porque a palavra de Deus, quando é proclamada com fidelidade, sempre provoca reação. La palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de dos filos. Hebreus 4:12. E foi exatamente isso que esse filme se tornou, uma espada espiritual. Com o passar dos anos, La Pasión de Cristo se consolidou como algo além do cinema. Tornou-se ferramenta de evangelismo. Pastores passaram a usá-la em cultos. Missionários a exibiam em aldeias remotas. Estudiosos a citavam em seminários teológicos. E mesmo fora do ambiente religioso, artistas, jornalistas e críticos confessaram terem sido tocados. Porque quando o Espírito Santo unge uma obra, ela transcende fronteiras. Ela toca corações em silêncio. E é exatamente por isso que essa película continua viva. Não porque os efeitos visuais sejam os melhores, mas porque o conteúdo espiritual permanece pulsando. O legado também se manifesta em uma nova geração de cineastas cristãos. Inspirados pela ousadia de Gibson, muitos decidiram contar histórias com autenticidade, sem medo de rejeição. Hoje, vemos produções que exaltam a Bíblia Sagrada com coragem. E isso começou quando alguém disse sim ao céu, mesmo quando a terra dizia não. E aqui está uma das maiores lições para nós. Quando você caminha pela fé, você se torna canal de algo maior. O reino de Deus se move através de corações dispostos. Você pode não ter os recursos, o apoio ou a estrutura, mas se tiver convicção e oração, Deus faz o resto. E assim, lo que começou como um projeto solitário, perseguido e questionado, se convirtió em uma semilla plantada em milhões de corações. A história foi contada, a cruz foi revelada, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Mas talvez o mais importante seja isto. E você? O que fará com essa revelação? Porque La Pasión de Cristo não é apenas um filme para assistir, é um chamado para responder. E se você entendeu isso, sua fé já começou a se transformar. Después de escuchar todo esto, dime con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que Dios te pidió hacer algo que nadie más entendía? ¿Te has sentido incomprendido por obedecer una voz interior que te guiaba a hacer lo correcto? Aunque eso significara ir contra el mundo, Mel Gibson lo hizo. Y no solo cambió su carrera, impactó millones de vidas y dejó una huella espiritual en la historia del cine. Porque cuando obedeces al Espíritu Santo, no necesitas que el mundo te aplauda. Solo necesitas ser fiel. La fe verdadera se prueba en el fuego de la incomprensión. Y ese fuego, si lo permites, puede encender una luz que guíe a otros al reino de Dios. Si este mensaje tocó tu alma de alguna forma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal existe para despertar tu espíritu y recordarte quién eres en el corazón de Dios. Y no te vayas todavía, porque lo que viene después puede abrirte los ojos como nunca antes. Haz clic aquí y mira el próximo video. Lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos pronto. Que el Espíritu de Dios te acompañe, te fortalezca y te haga imparable.